Bien, el tema de hoy es un tema muy importante e interesante. Quizá podría ser el tema más importante que usted hasta este momento en su carrera va a escuchar. Obviamente van a venir otras materias que van a permitir el desarrollo de este tema. Y el tema de hoy consiste en una breve introducción a lo que es base de datos. Ustedes están aprendiendo a manipular la herramienta, pero realmente vamos a llegar a un punto, vamos a llegar a un momento donde nosotros tenemos que almacenar información. Y para poder almacenar información necesitamos utilizar lo que es una base de datos. Por ejemplo, si yo quisiera guardar toda esa información que yo estoy generando ahí, ahora mismo usted corre el programa, lo ejecuta, ¿verdad? Usted lo corre, pero realmente cuando tú lo cierras, se borra toda la información. Y los sistemas deben almacenar los datos de manera que tú puedas interactuar con ellos, modificarlo, consultarlo, ¿ven? Eliminarlo y ese tipo de cosas. Por ejemplo, lo que yo hice el martes, ya inmediatamente yo cerré el programa, se borra todo, porque es algo que está temporal en el formulario, no se está guardando. Entonces nosotros tenemos que aprender a almacenar datos en la base de datos. Y para tú poder guardar información y hacer un programa, tú tienes que manipular información. Esta es una breve introducción que yo les voy a dar a ustedes, donde ustedes van a conocer el mundo de las bases de datos de forma introductoria. ¿Ven? Esta es una clase de base de datos porque ni siquiera el ciclo entero me da a mí para yo agotar los temas de base de datos en la materia de base de datos que ustedes tienen. Pero yo les doy una breve introducción ahora para que puedan hacer el programa. No quiere decir que usted va a salir un gurú en base de datos de aquí. En la materia de base de datos sí usted puede salir un gurú si se lo propone. Pero también con esta breve introducción que le voy a dar usted puede adquirir competencia y también si usted desea seguir puede convertirse haciendo más investigaciones en un gurú en base de datos. Entonces, por ejemplo, yo tengo este programita que lo estábamos haciendo y lamentablemente cuando yo salgo del programa se pierde la información que yo generé ahí, no se guarda. Entonces, para poder guardarlo nosotros necesitamos utilizar el concepto de base de datos. Entonces, ¿qué es una base de datos? Es una información que usted debe dominar. Y dice la teoría que una base de datos es una especie de constructor. Una especie de, ¿cómo se llama el aparato? Contenedor. Una base de datos es como una especie de contenedor, el cual nos permitirá a nosotros almacenar grandes volúmenes de información. Repito, es una especie de contenedor el cual permite almacenar grandes volúmenes de información. Pero para yo hacer base de datos, yo necesito tener primero una cosa que se llama gestor de base de datos. ¿Qué es el gestor de base de datos? El gestor de base de datos es el software que me va a permitir a mí crear y administrar la base de datos. Es un software que me va a permitir a mí crear y administrar la base de datos. Entre esos softwares se encuentran Oracle, que es un gestor de base de datos, Postgre, que es un gestor de base de datos, MySQL, SQL Server, MariaDB, entre otros. ¿Con cuál vamos nosotros a hacer la prueba? La vamos a hacer con MySQL. Es un software que me permite a mí administrar, crear y controlar la base de datos. MySQL. Entonces, el gestor de base de datos, que es el software, está compuesto por otra cosa que se llama motor de base de datos. El motor de base de datos, cuando tú instalas el software de MySQL,
se instala el software, que es el gestor de base de datos, y internamente se instala el gestor de base de datos. ¿Qué es el gestor de base de datos? Es el que se encarga de controlar y dirigir las operaciones internas dentro del gestor de base de datos. Es el que proporciona la seguridad, es el que determina en qué tiempo se ejecutan las funciones, es el que se encarga de controlar las actividades internas que se van a desarrollar dentro del gestor de base de datos. Entonces, una base de datos, para yo poderla crear, debo tener que un gestor de base de datos, que es un software, y ese software está compuesto por otra cosa que se llama motor de base de datos, que es el que se encarga de administrar y controlar las actividades internas, incluso con qué tiempo se ejecutan los procesos internamente en el gestor de base de datos. Y ya tengo claro que es una base de datos porque se lo mencioné anteriormente. ¿Ok? Ahora bien, ¿por qué está compuesta la base de datos? Una base de datos está compuesta por entidad o tabla. Una base de datos está compuesta por entidad o tabla. ¿Por qué entidad? Porque es única. Cuando a ti te dicen cédula de identidad y electoral, es que tú eres único en el mundo. Al que haga gente igualito a ti, puede ser gemelo, tú eres único. ¿Y qué es una tabla? Una tabla no es más que un objeto único dentro de la base de datos. Una tabla no es más que un objeto único dentro de la base de datos, la cual está compuesta por campos o atributos. La tabla está compuesta por campos o atributos. Cuando tú piensas en una tabla, cuando tú piensas en Excel, parece una tabla, ¿verdad? Una matriz. Pero cuando tú ves las columnas, eso es lo que se llama campo. Pero tú no puedes, como informático, un profesional, un científico de la informática que tú te estás formando acá, tú no puedes decir, no, porque los campos son las columnitas de Excel. No, tú no puedes decir eso. Te lo estoy ilustrando para que tenga una idea a aquellas personas que no saben. Entonces, ¿qué es un campo o atributo? Un campo o atributo no es más que un espacio reservado en la tabla con el objetivo de almacenar un tipo de datos. Un campo o atributo no es más que un espacio reservado en la tabla con el objetivo de almacenar un tipo de datos. Por ejemplo, si tú tienes una tabla y tú tienes una columna que tú vas a colocar nombre, tú colocas los nombres ahí. Si tú tienes una columna que tú vas a escribir, por ejemplo, la cantidad de años en número, tú vas a poner número ahí. Entonces, ese es un tipo de dato char que tiene el nombre y los años que tiene es entero, ¿verdad? Entonces tú no puedes decir que un campo tiene de que char y entero. No, tú puedes concatenar, tú puedes unificar, pero tú no puedes almacenar en un campo, en una tabla, datos de diferentes tipos. ¿Me copian? Eso es como una variable. Si tú dices que la variable es entera, tú no puedes decir que después es string. ¿Entendieron? Entonces los campos son los diferentes espacios que están en la tabla, no son las celdas, como en Excel, son como la columna. Los campos representan columnas en la tabla. Es un espacio reservado en la tabla con el objetivo de almacenar un tipo de datos. Es el mismo tema de las matrices. Bien. Entonces, para almacenar un tipo de datos. Entonces, ¿cuáles son los tipos de datos? Ya ustedes lo conocen casi todo. Tenemos int, que viene de entero. Tenemos float, tenemos char y tenemos el bar chart. Lo habíamos visto, el bar chart. Bien. Le voy a explicar lo que es el char y el bar chart para que usted tenga eso claro. El chart es alfanumérico. Soporta letras y números, ¿verdad? Y el bar chart, ¿qué? Igualito. Alfanumérico también. Lo único que tiene una característica que este tiene y este no tiene. Pues bien, ¿cuál es la característica? Por ejemplo, yo digo char nom, y ese nombre va a tener
100 caracteres, 100 espacios va a soportar, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces yo digo aquí que num es igual a Juan. Yo dije que esta variable era de 100, ¿verdad? Right. Y Juan tiene 4 letras solamente. ¿Qué hace el algoritmo de char? Que guarda a Juan y guarda 96 espacios en blanco también. Un espacio en blanco es un carácter. Y eso hace que también se guarde. De manera que yo estoy llenando el disco duro de espacios en blanco. Eso tiene su ventaja también porque en algunos casos yo necesito guardarlo con los espacios en blanco. Pues bueno, aquí yo tengo entonces el otro algoritmo que es varchar. El varchar, yo pongo num, pongo varchar num igual a 100. Entonces yo digo que num es igual a Juan. ¿Qué hace varchar? Tengo aquí num y le di 100 caracteres, ¿verdad? Entonces Juan tiene 4 letras. El algoritmo varchar que tiene interno en la base de datos, ese tipo de datos, lo que hace es que solamente va a guardar lo que tú escribas, lo que tú mandes, 4, y no va a guardar los 96 espacios en blanco. ¿Entiendes la diferencia? Este guarda 4 letras más 96 espacios en blanco, llenando el disco duro de espacio en blanco. Y este guarda solamente las 4 letras que tú acabas de digitar en la variable que tú le mandaste a guardar en la base de datos, en la tabla. ¿Entiendes? Pues bien. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos otra información que es registro o tupla. Por ejemplo, si tú entras a Excel, tengo Excel aquí. Si tú entras a Excel, los campos serían las columnas. Esos cuadritos que están ahí, representando cada columna. Y el registro es el conjunto de información que completa la fila, que completa el determinado número de campos que tú tienes. Hay reglas y normas internacionales de base de datos que no las vamos a ver aquí por un tema de tiempo, por un tema de que no es la materia, pero tenemos que hacer una pequeña introducción nosotros, para nosotros poder hacer los programas y guardar los datos. Una pequeña noción, pero usted tiene que tener en cuenta, si usted quiere profundizar sobre el tema de base de datos, usted debe saber que existen normas internacionales de base de datos. Existen primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta forma normal de base de datos, que son como un marco de referencia que tú debes cumplir para poder hacer bases de datos funcionales. Una mala decisión en el tema de la base de datos, una mala normalización, un mal diseño de base de datos puede hacer que tu sistema se vea afectado y que no funcione correctamente. Pues bien, para nosotros crear base de datos, hay una serie de comandos que se utilizan, aunque ustedes la van a hacer de manera gráfica. Pero a unos comandos, por ejemplo, el comando de crear la base de datos, a un comando que se llama create data base y el nombre de la base de datos. A un comando que se dice use, que es para poner database, que es para poner en uso la base de datos que tú creaste. Y luego tú puedes crear tabla, que se llama el comando create table y el nombre de la tabla para crear una tabla. Entonces hay un comando que vamos a usar mucho que se llama insert into table.
se llama insert into. Es un comando para yo insertar datos a una tabla desde un formulario. Update table es para yo actualizar datos en una tabla. Tengo, por ejemplo, delete table, delete from table. Eso es para borrar algún dato de una tabla. Tenemos una instrucción que es la instrucción where para yo poner filtro. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué tú tienes que hacer para tú instalar el gestor de base de datos que vamos a utilizar, que se llama MySQL? Tú debes descargar de internet un programa. El programa se llama AppServe. Creo que lo tengo por ahí. Déjame ver. Lo tengo aquí. Lo voy a mostrar. En esta memoria lo tengo. Míralo ahí. AppServe. Tú descargas ese programita. Le da doble clic. ¿Qué va a hacer ese programa? Ese programa te va a instalar, creo que 4 programas, 4 aplicaciones, un paquete. Te va a instalar un programa que se llama Apache, que ustedes no lo van a utilizar ahora, pero bueno, lo van a utilizar de una manera inocente, pero vienen otras materias que lo van a utilizar muchísimo. Apache es un software que te permite a ti convertir tu máquina en un servidor web, de manera que tú podrás tener acceso a la base de datos en ambiente web. Y obviamente la van a utilizar así porque cuando yo utilizo la base de datos en ambiente gráfico es mucho más fácil que empezar a tirar todos los códigos. Pero en base de datos no se usa eso. En base de datos es código solamente. Te instala el AppServe, te instala otro programa que se llama MySQL, que es el gestor de base de datos, el cual te estaba hablando anteriormente. Te instala un programa que se llama PHPMyAdmin. Es un programa que está hecho en el lenguaje de programación PHP, el cual te va a permitir a ti administrar la base de datos en ambiente web. ¿Quién hizo este programa? Bueno, este programa en MySQL lo usa una compañía hace mucho tiempo que se llama Sun Microsystems. Y esa compañía, al igual que Java, fueron los creadores de Java, los creadores de MySQL. Y esa compañía fue vendida, los derechos de MySQL y de Java fueron vendidos a una empresa que se llama Oracle, que es el que les mencioné anteriormente aquí como gestor de base de datos. Por eso cuando tú abres NetBeans, lo primero que te dice, ¿qué es lo que te dice cuando tú lo abres? A ver. Cuando tú lo abres NetBeans, ¿qué es lo que dice? Ahí. Te dice Oracle Java. Porque ya los derechos de Java pertenecen a Oracle, igual que MySQL. Pues bien, entonces siguiendo acá, cuando tú instales el AppServe, tú vas a tener estos programitas, el Apache, MySQL y PHPMyAdmin que te van a instalar. ¿Cómo tú lo vas a instalar? Sencillo, tú vas a descargar el programita, le vas a dar siguiente y va a llegar un momento que te va a pedir el usuario y la contraseña. El usuario normalmente es root, así, ya él lo trae por defecto, el usuario root. Y tú le vas a poner una contraseña, vamos a poner una contraseña que sea común para todos. Vamos a ponerle root 1234. Obviamente cuando tú le vayas a instalar el sistema de cliente, tú le pones otra contraseña. Pero para que luego, si se te olvida la contraseña, es un problema recuperarla. Tengo que durar media hora explicando cómo recuperar la contraseña. Tú puedes buscar en video en YouTube cómo recuperar contraseña desde MySQL, por si acaso. Pero si le ponemos todo root 1234, porque necesita tener por lo menos 8 letras la clave, número y ese tipo de cosas, le ponemos una contraseña sencilla que todo el mundo conozca y luego
Cuando tú vayas a vender tu programa, tú le pones la contraseña que tú quieras. Pues nada, una vez que tú lo instales el programa, le das siguiente, pones root 1234, le das finalizar y se va a instalar perfectamente. Si tú tienes virus, malware, cosas en tu computadora, puede ser que te dé un problema. Tienes que tratar de limpiar tu máquina en caso de que no se quiera instalar, porque tu sistema operativo esté corrompido, tenga problemas, tú tienes que tener tu máquina nítida. Bien. Luego de eso, pues entonces tú abres un navegador, tú abres el navegador y el sistema va a abrir con esto. Tú debes colocar la palabra localhost. ¿Qué es eso, localhost? Pues bien, mira, esto es fácil. Local es algo aquí propio en mi computadora y host, ¿qué es un host? Host es todo dispositivo que se conecta a un segmento de red, es un host. Bien, entonces la computadora, mi computadora donde tú instales es un host. Entonces la palabra clave para el nombre del servidor que lo pone el programa automáticamente es localhost. Tú le das enter y él te abre esa ventanita. Esa ya es la aplicación PHP-MyAdmin. ¿Recuerdan que se lo dije? Mírala ahí. PHP-MyAdmin Database Manager Version, la versión 4.66. Entonces tú le das un clic ahí y por seguridad el PHP-MyAdmin, que es una aplicación, es un programa hecho en PHP para administrar la base de datos a nivel web. Disfrútalo ahora porque en base de datos no se usa, es a código limpio. Entonces yo pongo el usuario y aquí debajo coloco la contraseña. El usuario viene por defecto ya que es root y la contraseña usted va a poner root 1234. Bien. Y ahí yo estoy dentro del gestor de base de datos ya, en ambiente gráfico. Hay una consola también. La consola es una ventanita que está aquí abajo. Yo pongo por ejemplo My Command Line Client y ahí está a código limpio. Por ejemplo, yo pongo el usuario, la contraseña y entra. Si yo quiero una base de datos, yo digo show databases. Ahí. Es un comando para ver las diferentes bases de datos que tengo. Aquí simplemente yo la visualizo, la base de datos. ¿Ven? Para yo crear una base de datos, yo tengo que venir aquí en la consola y decir aquí, poner un comando que se llama create database y el nombre de la base de datos, punto y coma. Aquí en ambiente gráfico es venir simple y llanamente usted viene a un lugar aquí, el localhost, y le dan, dice nueva base de datos, le pone el nombre ahí y le da a crear y ya. En esta materia así. Bien. Entonces vamos a crear una base de datos. Y la voy a crear por aquí. No, como ustedes van a usar esto, vamos a crear por aquí. OIM. Ya tengo una que se llama 2019. Vamos a ponerle. El ciclo comenzó en agosto. Diciembre. Lo hay. Y le doy a crear. Y ya. Él me dice que si quiero crear una tabla, le voy a poner el nombre de la tabla, se va a llamar por ejemplo cliente. Y ahí va a tener el número de columna o campo. ¿Recuerdan lo que le dije de los campos? Se asocia con la columna. Bueno, yo le voy a poner que va a tener, qué sé yo, está bien, lo voy a dejar con 2. Le voy a dar a continuar y me salen los campos para que yo le programe la columna. O sea, los campos. Aquí va el nombre, voy a poner por ejemplo ID click. ¿Qué significa ID click? Identificación de cliente. Eso es un diccionario de datos que nosotros utilizamos para yo no tener que poner que identificación _
de cliente. Me voy a poner loco escribiendo esa vaina, porque eso se va a escribir muchísimas veces. Entonces hacemos lo que se llama un diccionario de datos, y ese diccionario de datos solamente va a tener ID CLI, y ya tú como informático, es un idioma de nosotros, tú entiendes que eso es la identificación del cliente, ¿ok? Para que lo vayan tomando en cuenta, porque todos los campos que yo voy a crear va a ser como una especie de abreviatura. Bueno, entonces aquí viene lo que es el tipo de datos. Aquí tengo lo que es int, char, text, date, muchísimos tipos de datos. El primero lo vamos a poner entero, y aquí yo voy a poner la longitud, y la longitud es, vamos a ponerle de 5, por ejemplo. ¿Qué significa eso? Que va a soportar 5 caracteres numéricos. Eso significa que si yo le pongo 5, soporta 1, 2, 3, 4 y 5 hasta ese número. Uno más no va a soportar, ¿entiendes? Bien, entonces le pongo 5, y aquí le voy a poner, eso es auto increment. Auto increment es para que cada vez que yo inserte un dato, él ejecute un algoritmo interno y auto incremente de uno en uno. ¿Entiendes? Podemos suponer, si yo voy a crear Juan Pérez como cliente, automáticamente yo mando el dato, yo no tengo que mandarle el código, porque él automáticamente va a crear un algoritmo interno que lo va a auto incrementar, y eso se activa ahí, y eso se usa para los campos que van a ser primary key. Un tema nuevo. ¿Qué es el primary key? El primary key en una tabla es el campo principal de la tabla que no se puede modificar. Hay un campo que identifica la tabla. Por ejemplo, el ID CLI, por ejemplo, si yo tengo el código 1, ningún otro cliente puede tener el código 1. Entonces yo le digo al gestor de base de datos, en conjunto con el motor de base de datos, que se encargue él de controlarme eso, no yo. Con el hecho de yo activar eso ahí, él me dice, mira papá, si tú lo vas a crear, si tienes que ponerme primary key. Perfecto, se fue con primary key. ¿Qué significa eso? Yo le estoy indicando a él que el primary key, la clave primaria, es el ID cliente, y va a ser autoincrementable. Que él va a tomar control de eso automáticamente. Cuando yo mande el dato, yo no tengo que mandar el ID, porque él ya va a saber cuál es el ID que le corresponde al cliente. Y si yo trato de mandarle un ID que ya está registrado en la tabla, él me va a decir que no, porque ya existe uno igual a ese y no se puede duplicar. ¿Entiendes? Entonces aquí yo voy a poner el nombre del cliente. ¿Cómo lo voy a poner? nom_client, abreviado, ¿verdad? Y va a ser varchar de 100. Tú dirás, ¿por qué 100? No me importa, porque varchar solamente guarda lo que tú escribas. Ya lo expliqué anteriormente, ¿verdad? Y luego tengo aquí apclick. ¿Qué es apclick? Apellido cliente. Voy a poner varchar de 100. Y aquí voy a ponerle por sexo, y el sexo le voy a poner varchar de 1, o hembra o es macho, o M o F. ¿Bien? Perfecto. Si ya tengo la tabla definida con los campos, lo que voy a hacer ahora es que voy a darle donde dice guardar. Y ya yo acabo de crear la tabla que se llama cliente. La base de datos se llama OIM 2019 AD. La tabla se llama cliente, y aquí está definido los campos de la tabla. Date cuenta que tiene ahí, permiso, tiene ahí la llave que indica primary key int de 5, nom_client varchar de 100, apclick varchar de 100 y sexo varchar de 1. Date cuenta aquí también que tiene el auto increment para este campo. Bien, si yo le doy a examinar, te va a dar cuenta que no tiene ningún dato adentro. Ahora, si yo quiero insertar, le doy aquí insertar. Le vengo aquí. El ID click, como es auto increment, no le voy a poner nada. Y yo voy a poner, por ejemplo, Juan, apellido, Pérez, sexo masculino. Le doy a continuar. Y cuando yo le doy a examinar, me doy cuenta que ya el dato está aquí dentro en la tabla. Si yo le doy a insertar otra vez, y voy a poner, por ejemplo, José Martínez masculino, y le doy a continuar,
le doy a examinar, me voy a darte cuenta que el autoincrement lo está haciendo de manera automática. ¿Te das cuenta? Interesante, ¿verdad? Bien. Todo eso muy bonito, muy elegante, pero eso hay que hacerlo con el programa. Yo voy a cerrar el programa en MySQL, o sea, el navegador. Voy a entrar otra vez. Le voy a dar localhost. Voy a entrar a phpMyAdmin. Voy a poner root como usuario y la contraseña. Y voy a buscar aquí a OIM, en el grupo de OIM, esta base de datos. Y aquí tengo la tabla cliente. Si le doy a examinar, puedo ver el dato. Eso es lo que necesitamos nosotros. Adoptar base de datos para que desde mi programa yo poder insertarle datos a la base de datos y del mismo programa yo poder consultar esos datos y poderlo visualizar o modificarlo. De manera que yo apague la computadora, la encienda y yo pueda trabajar con eso. Entonces ahí sí comenzamos nosotros a hacer sistemas funcionales. ¿Entienden? Bien. Pues para eso, nosotros ahora nos vamos a mudar a nuestro programa. Nosotros nos vamos a mudar a nuestro programita que está aquí en NetBeans usando Java. Bien. Para yo entonces interactuar desde este programa hacia la base de datos que ya les mostré a ustedes, que tienen que repetir el video N veces hasta que se lo aprendan, yo necesito un driver. Un driver que me va a permitir a mí conectarme desde mi programa NetBeans que yo voy a crear desde aquí hacia la base de datos. Entonces, ¿qué es un driver? El driver es el controlador, es el software, es el programita que se encarga de interpretar lo que está del lado del hardware con el lado del software. Por ejemplo, cuando tú conectas una impresora en tu computadora, si tú no tienes el driver de la impresora no imprime. Pero el driver conoce el hardware, conoce el hierro, conoce la impresora que está afuera conectada al USB o al paralelo, a lo que sea. Pero también ese driver conoce el sistema operativo. Entonces el driver es el que se encarga de hacer la interconexión del hardware con el sistema operativo. Es como un intérprete, ¿ok? Que conoce tanto del lado del hardware y conoce tanto del lado del sistema operativo. Entonces el sistema operativo es un sistema, es un programa el cual se encarga de controlar, administrar lo que está debajo de él, la parte del hardware, como también la parte de los programas que tú colocas encima del sistema operativo. Por ejemplo, para tú hacer una carta, tú usas Word, pero tú instalas Word encima del sistema operativo. Pero Word no tiene que ver con impresora. Quien tiene que ver con impresora es el sistema operativo. Y el sistema operativo a su vez tiene el driver que conoce la impresora. Y es una cadena. Entonces el driver acá, que nosotros necesitamos, cuando yo le hablo de driver, es un pequeño programa, es como una clase que me proporciona Oracle, que yo la descargo desde la página de Oracle, la cual me va a permitir a mí conocer del lado de la base de datos sin importar en qué lugar del mundo se encuentre la base de datos. Yo puedo tener la base de datos conectada localmente en mi computadora, la puedo tener creada aquí como ustedes lo van a hacer, o puedo tener la base de datos en cualquier otra parte del mundo, la puedo tener en Japón, en China, en Estados Unidos, y por internet el driver me va a posibilitar a mí, me va a ayudar a mí a poder llegar los paquetes, las informaciones, y yo guardar los datos en la base de datos sin importar en qué lugar del mundo se encuentren. Obviamente usted tiene que saber hacerlo, no es con una varita mágica. Entonces el driver yo se lo voy a facilitar y tú debes cargar el driver a el programa. Bien, el driver, déjame ver si tengo un driver. Vamos a crear una carpeta aquí que se llame librerías en español, porque tengo una que se llama libraries pero en inglés. Entonces yo voy a crear una carpetita aquí que se va a llamar librería. En esa carpeta ahí yo voy a colocar, o yo la puedo poner fuera mejor.
Bueno, también lo voy a dejar ahí. Yo voy a buscar el driver que se llama, no me acuerdo. Le voy a buscar uno de los programas que tengo por aquí. Ok, vamos a ver si lo tengo aquí. A ver, aquí, ok. Bien. La librería es MySQL Connector Java 5.1.16 bin. Lo copio y voy a mi proyecto de aquí. ¿Cómo que se llama? OIM. En el disco D. Ajá. ¿Cuál es? Oye, ese. No, a ver cómo se llama. Se llama po_OIM 2019. Vamos a ver. Ese será. Sí. Ese. Entonces entro a ese. ¿Verdad? Voy a donde dice SRC y busco librería y ahí le voy a colocar. Bien. Fácil y sencillo. Veo que es fácil. Entonces ahora yo voy a colocar el driver. Voy a colocar el driver en la librería. Aquí lo voy a llamar a donde de verdad debe ir. Que es lo que tengo nada más es el JDK que ustedes descargaron al principio. Entonces aquí le doy un clic derecho y voy donde dice Add Hard Folder. Y busco mi librería, que fue donde yo lo guardé. Lo pongo en el mismo proyecto, por si yo tengo que copiar el proyecto a una memoria y llevármelo para otra computadora, toda la librería se arrastren. Eso pasa mucho, que el día de la entrega, que la computadora se le daña, que copia el programa en una memoria y se lo pasa a la computadora del compañero y el programa no corre. Fue que usted las librerías no la puso en el mismo proyecto. Y cuando usted copió el proyecto y se fue por otro lado, ya la librería la dejó botar en la otra computadora y aquí es 235 errores y por eso se quemó. Entonces tiene que poner la librería en el programa que tú estás haciendo en tu proyecto. Aquí, a ver, aquí. Y la busco aquí, acá y aquí fue que la puse, la selecciono y ya, vela ahí. Ese es el primer paso. Esto que está aquí, lo que hace es que va a conocer lo que está del lado de la base de datos y también va a conocer lo que está del lado del programa. Ok, lo que está del lado del programa. Entonces es el driver. Entonces que fue que le expliqué ahorita que es un driver. El driver va a estar ahí en el programa. Cuando tú lo compilas, ese va con todo para allá. Y va a conocer la base de datos y va a conocer el sistema mediante el sistema operativo y todo el asunto, porque el programa que tú instales tú lo vas a compilar y se va a quedar encima del sistema operativo, ¿verdad? Y del sistema operativo el driver va a pasar hacia la red hasta llegar a la base de datos. Pero para eso tú necesitas tener una clase en la cual tú vas a especificar el nombre de la base de datos, la contraseña de la base de datos, el driver que tú estás utilizando, la IP donde se encuentra la base de datos para que el driver te pueda orientar. Entonces desde el programa tú tienes que mandar esas credenciales para que eso pueda pasar desde el programa hacia la librería o clase que es el MySQL Connector y llegar la información hacia la base de datos. Porque quien conoce la base de datos y sabe cómo va a mandar los datos hacia allá es este driver, pero dependiendo de la instrucción que tú le des desde el lado del programa. ¿Ok? Entonces, para tú hacer esto, tú tienes que hacer una clase que se llame conectar. ¿Ok? Una clase que se llame conectar o como tú le quieras poner. El nombre que tú le quieras poner a tu clase. Pues bueno, vamos a utilizar este pequeño formulario o vamos a hacer otro formulario que se llame clic derecho, new, jfreeform y le vamos a poner cliente. Tengo mi formulario que se llama cliente. Y yo voy entonces a poner un panel aquí
Voy a poner un panel aquí. Qué sé yo, este panelito, vamos a ponerle un borde aquí. Y le vamos a poner que diga registrar datos de cliente. Y le vamos a dar OK. Bien. Pues entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a hacer el diseño. Voy a poner aquí un label que se llame ID cliente y voy a poner un text field aquí. ¿Dónde está el text field? En serio. Text field, ahí. Y el text field le vamos a poner un nombre que se va a llamar ID cliente. Copio, pego. A ver. Copio y pego. A este le voy a poner nombre. ¿Verdad? Y le voy a poner como nombre también, nombre. Copio, pego. Apellido. Ponerle este también apellido. Y luego el otro campo que yo creé allá fue sexo, ¿no fue? Sí. Sexo. Le voy a poner aquí sexo. Bien. Ahí tengo más o menos mi diseño. Vamos a entrar al código para hacer una pequeña limpieza. La idea que nosotros necesitamos es hacer un botón que se llame guardar. Y cuando yo le dé clic ahí, lo que yo ponga ahí, que venga y lo meta aquí. Esa es la idea. Para hacer esto, yo debo establecer una conexión desde el programa hacia la base de datos. Yo debo hacer que el programa se conecte desde aquí hacia la base de datos. ¿Cómo yo hago eso? Yo voy a coger una librería, una clase que tengo aquí ya, para no perder mucho tiempo, se la voy a explicar y el video no se haga tan largo. Aquí tengo una clase que se llama conectar, yo se la voy a explicar. La voy a coger de aquí y la voy a refractar. Yo puedo así hacer esto, refractor, le llevo para acá y digo que se va a llamar conectar y la voy a colocar en el, ¿cómo se llama? POIM, y la voy a colocar en la carpeta que se llama ahí, proyecto, y la voy a un refactor y como magia prácticamente ya la tengo aquí en ahí, conectar. Se la voy a explicar ahora. Déjame borrar todo esto que está acá. Voy a borrar todo esto. Ok. Bien. Esta clase se llama conectar. Ahí. Y está en el paquete de programación orientada a objetos IM 2019, que es el este paquete que está aquí. Aquí esto, import java.sql.asterisco. ¿Qué es eso? Eso es una librería propia de Java que yo la estoy importando ahí y diciendo, ese asterisco quiere decir, mira,
Deja que pase todos los comandos que tenga que ver con SQL. SQL es una palabra estándar mundial. SQL significa lenguaje de consulta estándar. Eso dice ahí, deja pasar todo lo que tenga que ver con SQL, que es asunto de consulta, actualizaciones, insert, toda esa cosa. ¿Ok? Y esta librería que está aquí es, ustedes la conocen, que es la del JOcean, el Java Suite, eso es para la mensajería, los cuadros de diálogo que salen. Bueno, pues entonces aquí comienza la clase, se llama Public Class, es una clase pública dentro del proyecto, que la puedo hacer referencia en cualquier momento, y se llama Conectar. A su vez va a tener una variable pública dentro de la clase Conectar, que se va a llamar Connect, que es una clase tipo conexión, y la declaro nula, como si fuera un puntero. A su vez, dentro de ella yo voy a tener una subclase que se va a llamar conexión, que pertenece que va a tener como referencia la variable conectar, porque la variable conectar yo puedo hacer referencia en ella desde otro objeto. Entonces tengo aquí public connection, conexión, y comienzo, hago un try. ¿Qué significa try? Trata de hacer esto, y en caso de que haya un fallo, dame un mensaje aquí, un catch. El try va con catch, y esto en caso de que haya un problema, el catch, lo que dame una excepción del problema, del error en la variable e, y yo puedo mandar a imprimir la variable e aquí diciendo cuál es el problema. Pero normalmente es una cosa grandota en inglés y se ve feo. Yo lo que normalmente le pongo es que no se encontró el servidor. Normalmente cuando tú no te puedes conectar a la base de datos, que te va a hacer error, entonces yo le mando ese mensaje, no se conectó al servidor. De lo contrario, si te conectaste, yo puedo mandar un JOcean diciendo conectado. Y puedo mandar un mensaje diciendo conectado a la base de datos. Bueno, vamos a seguir aquí con el try. Esto que está aquí, el class.forName, es una sintaxis propia de Java y MySQL, donde tú vas a hacer referencia al driver que tú estás utilizando, a este driver que está aquí. Dice org.gjt.mmysql.driver, está haciendo referencia a ese archivo que está ahí. Debe estar combinado ese archivo con ese código que está ahí. Entonces la variable connect, lo que tú estás haciendo es que el driver management get connection, obtén la conexión JDBC de MySQL, y aquí tú vas a poner la IP donde se encuentra la base de datos, y si está en tu computadora localmente tú vas a poner ahí localhost 2 puntos, y el puerto 3306 es el puerto que utiliza MySQL para tú poder tener acceso. Todo lo que tú haces en la computadora, cuando tú mandas un mensaje, que tú chateas, que tú escribes, que tú haces lo que tú hagas, que sale de tu computadora, eso sale por un puerto. Y hay miles y miles y miles de puertos. Y el puerto reservado para sacar y entrar información que proceden desde MySQL, se utiliza el puerto 3306. Es el puerto reservado para MySQL. Luego tú vas a poner aquí el nombre de la base de datos, y no recuerdo cómo fue que le pusimos. OIM 2019 AD, ¿fue verdad? El nombre de la base de datos. Y aquí tú vas a poner el usuario, que fue root, y la contraseña genérica que nosotros vamos a utilizar, que es la contraseña que vamos a usar es root 1234, ¿verdad? Bien. Entonces ya tengo eso establecido, ya tengo esa clase ahí. Vamos a ponerla un poquito más para acá para que se vea completo en el video. Bueno, no he terminado. Si se conecta, entonces retorna la conexión. Ahí tengo la clase completa de conectar. ¿Ve? Le doy para arriba para que usted la tenga completa. Un poquito hacia abajo, y así mismo usted la digita. Pues bien, ya tengo la clase que me permite a mí conectarme desde mi sistema vía el driver hacia la base de datos, que fue lo que creamos ahorita. Entonces yo debo establecer en el formulario una variable que me permita a mí
establecer la conexión desde el formulario a la base de datos. Normalmente yo tengo esta pequeña variable aquí, la voy a copiar y voy a pegar. Esa es la variable de conexión que usted nada más tiene que copiar y pegar en su formulario. ¿Dónde lo vas a poner? En la parte de abajo, mira aquí. Aquí abajo tú vas a colocar esta variable. Presta atención. Eso. Le da a OK. Mira. ¿Qué significa esto que tú pusiste aquí? Tú estás invocando, acuérdate el tema de la herencia. Tú tienes un objeto tipo clase que se llama conectarlo aquí, ¿verdad? Entonces, tú no puedes agarrar ese archivo y manipularlo aquí. Lo que tú haces es que todo lo que está aquí, tú lo vas a representar en una variable que se llama cc. Y cuando tú hablas de cc en el formulario, tú vas a estar hablando de conectar. Por eso yo debo importar las librerías. Le doy aquí para que me importe la librería de conectar en este formulario. El que se quitó. Entonces, esta variable conoce para atrás. Y esto conoce aquí y esto conoce donde está la base de datos, porque tú le estás mandando las instrucciones desde aquí. Ahora bien, esta variable que está aquí, tipo conexión, cn, es la variable que yo voy a utilizar, la cual va a conocer del lado del formulario. Por ejemplo, aquí. Esta variable va a conocer lo que yo ponga aquí. Y como ella conoce lo que yo pongo aquí, lo que ella va a hacer es que mediante ella se lo manda a cc. Y cc, entonces, como conoce a conectar lo va a pasar por aquí y esto lo va a llevar a la base de datos. Es como una... Pero como yo no puedo agarrar los códigos que están aquí, los objetos que están aquí afuera y meterlo en la base de datos, yo voy a hacer esta variable que me herede mediante otra variable que vamos a ver más adelante. Lo que hago es que esta variable va a heredar todo lo de conexión, pues, cc.connection, que es esta clase, está aquí adentro de esta, ¿ves? Adentro de conectar. Cuando hicimos conectar, míralo aquí, conexión. ¿Y qué es lo que está indicando este código aquí? Que yo le voy a pasar mediante cc.conexión, le voy a pasar para que cn conozca todo lo que está de ahí para allá, mediante la variable tipo conexión. Bien, ¿qué sucede? Si eso está bien y yo corro el formulario, me tiene que decir que estoy conectado. Eso significa que ya mi formulario está conectado a la base de datos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Programar el botón para recorrer los datos y utilizar y hacer la inserción de los datos en la tabla. Para eso se utiliza un comando que se llama insert into. No sé si yo se lo puse aquí. Ah, no. En base de datos, uno comando. Ah, bueno, creo que sí, pero insert into, ¿lo ven? Inserta en la tabla que se llama cliente, ¿no fue? Entonces lo que voy a hacer es que voy a agarrar y voy a programar este botón y le voy mediante la variable cn, voy a utilizar otra variable para que me ejecute el query es como la consulta y me mande esos datos desde aquí a la tabla ya, ¿ok? Pero para que no se haga tan largo, yo tengo ese código aquí, lo voy a copiar el insert y se lo voy a explicar. No se asusten, ¿eh? Ok, lo tengo aquí. Voy para allá. Lo voy a explicar. Aquí, en el action perform de conectar, yo voy a colocar el código. Pum. Ok, perfecto. Y dice así. Explico. Hago el try. Digo, trata de hacer esto con el catch. En caso de que haya un problema, dímelo mediante la variable un SQL exception. Dame el error que venga desde la base de datos y yo en un J8 lo voy a presentar en pantalla. Mira, el error es tal. En caso de que no, pues entonces hago una variable que se llama tipo string, que se llama SQL vacía, la cual yo voy a colocar la cadena de la instrucción, de la sintaxis que yo voy a elaborar para que se guarde el dato en la tabla. ¿Y en qué consiste el código? Digo, SQL, que es un string, va a ser igual a, entre comillas, insert into. El comando para insertar datos. ¿Cómo se llama la tabla? Cliente.
El código de cliente lo voy a poner no, porque yo lo puse autoincrement. Voy a poner non-cli, ¿no fue? ap-cli y sexo. Esos son los campos que yo estoy utilizando dentro de la tabla. ¿No fueron esos campos que creamos ahorita? Vamos para allá si no estamos seguros. Vamos a ver. Digo aquí y digo, ¿qué dice ahí? ID cli, non-cli, ap-cli y sexo, ¿no es? Vamos a borrar la tabla, vamos a borrarla. ¿Cómo la borro? Le voy a dar a vaciar aquí. Vaciar. Le voy a dar un clic donde dice la tabla, examinar. Examinar dice que no tiene nada. ¿Ven? No tiene nada. Perfecto, muy bien. Entonces ya yo tengo los campos. Inserta en la tabla cliente el nombre, apellido y sexo. No pongo el código porque lo pusimos autoincrement y el sistema tiene un algoritmo interno que se encarga de eso. Ya yo no me preocupo por esa vaina. Entonces, ¿qué le voy a mandar? El nombre. Y el nombre, tengo un JOption. Mira, haz un truco, presta atención, haz un truco aquí que tiene que saber cómo yo mando el nombre de la variable. Mira cómo es, atiende. Comilla, comilla simple. No, eso no es concatenar. Comilla, comilla doble. Más y pongo el nombre de la variable. Nombre.getTest. Capturo el dato ahí. Lo hago otra vez. Ese ahí nombre, mira, en el mismo orden. Nombre aquí y nombre aquí. ¿Ven? Esta es la variable que recibe y este es el campo que manda. Viene el otro. Dice comilla, comilla. Comilla, comilla doble. Más. Y viene el objeto, que es apellido. .get test. Bien. Y así sigo. Voy con el sexo ahora. Comilla, comilla simple. Comilla, comilla doble. Más. Sexo.get test. Bueno, pues entonces lo demás es cosas que necesito. Lo voy a borrar. ¿Verdad? Son otros campos que no necesito. Ahí. Vamos a poner el código completo. Vamos a ver. Mira, algo interesante. Tú puedes cortar el código y él te elabora la concatenación. Yo puedo poner ahí y me pone una comilla aquí. Ya él se encarga solo de concatenar. No me interesa eso. Ya él lo hace solo. ¿Ves? Para que tú veas el código completo. ¿Ves? Ahí está completo. A ver, completo. ¿Ves? Bueno, vamos a cortarlo un poquito más para. A ver, vamos a cortarlo un poquito más para acá. Vamos a cortarlo un chin más para que tú lo veas más completo. Ahí, bien. Ok, entonces viene aquí. Prepare statement es una propiedad propia de MySQL. Donde el prepare statement yo voy a capturar la sintaxis que la tiene esta variable. ¿La ves? De todo lo que yo estoy mandando allá a CN, porque CN conoce este lado y conoce aquel lado. ¿Verdad? Entonces, pero yo quiero que esto se me ejecute aquí mismo, desde aquí que se ejecute allá. Entonces, todo esto que tiene CN, que ya CN conoce este lado y conoce aquel lado, yo entonces se lo voy a entregar en bandeja de plata a una nueva variable que se llama PSZ. Me lo inventé yo ese nombre. Usted le puede poner Juanita, pero lo que usted quiera ahí. Y esa variable que se llama PSZ es la que tiene ya todo el muñeco armado y conoce lo que está de aquel lado y lo que está de este lado. Entonces yo nada más tengo que decirle que me ejecute el update a esa variable, porque esa variable conoce todo ya. Entonces quiero una variable entera aquí, digo int n es igual a PSZ ejecute update y ahí hay que va ya. Y esta variable, como conoce todo de ahí para allá atrás, va y ejecuta el update y mete el dato en la tabla. Vamos a poner aquí el JOption panel, que lo necesitamos, que ya ustedes saben de eso. Y aquí también. Entonces, yo voy a poner un mensajito aquí que diga, mira, se guardan los datos. Voy a ponerle JOption panel, datos almacenados con éxito. Por ejemplo. Bien, vamos ya a la tabla. En la tabla le damos a examinar. ¿Qué tenemos? Nada, Nada. Examinar, nada, ¿ok? Vamos a correr la aplicación ahora. Dice, conectado. Esa vaina
va a cansar a uno de verlo. Yo lo voy a quitar. De aquí lo voy a quitar. Ah, ¿dónde que está? Espera. De aquí, de conectarlo, voy a poner en comentarios para que no me esté saliendo y diga que está conectado. Vean, me va a poner loco. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a correr mi formulario que se llama cliente. No, mentira, ese no es. Es aquí que está en conectar. Lo voy a poner en comentario. Eso que dice conectado ahí para que no me vean. No me esté saliendo y diga cada rato que usted se conectó. Que no. Bien, entonces vamos a correr el formulario. Yo no quiero poner ID porque el ID ya él lo va a poner automáticamente. ¿Cómo usted se llama? Perla. Apellido Domínguez. Sexo. Ok. Le vamos a dar al botón guardar y dijo datos almacenados con éxito. No tengo errores aquí abajo. Vamos a cerrar el formulario. Vamos a la tabla. Vamos a darle a examinar. ¿Quién apuesta que está dentro? ¿Qué dice ahí? Eso es dinero para el bolsillo suyo ya. El límite lo pone usted en su cabeza. ¿Ve? Vamos a poner otro. Cuando me enseñaron eso, se me puso de la cabeza a mí azulita como la papeleta de 2000. Nada más era de papeleta de 2000 que yo veía cuando me enseñaron eso. Run. ¿Cómo usted se llama? Jairo. Apellido. ¿Cómo se dice? ¿Con C o S? Y B. Así. Sexo. Datos guardados. Vamos a la base de datos. Porque esto es otro programa, ¿ves? Examinar. Pum. ¿Qué dice ahí? Cierro el programa. Cierro todo. Cierro NetBeans. Apago la computadora y vuelvo y entro. O vengo aquí, le doy al localhost. Ahí. Y pongo usuario 1, 2, 3, 4. Y busco IM. Y busco esta. Le doy a la tabla. Examinar. ¿Qué tengo ahí? El dato guardado. Entro a NetBeans otra vez. Busco mi proyecto, busco mi formulario de cliente,